All right, y'all. We're joined now by Houston Dynamo head coach Paulo Nagamura. Paulo, thanks for taking a few minutes with us. Obviously, not the results you and the team wanted this afternoon, but we'll just start off, if you don't mind, give me your overall thoughts on the way the team played over the course of the whole 90 minutes. Yeah, overall, good performance considering that we're playing away from home against a very good team. I think in the first half, I think we're dominant. I think we control the game. I think we score a good goal. Gotta have a few giveaways that led to maybe half chances for FC Dallas, but pleased with the first half. Second half, I think we stopped playing the way that we were in the first half, moving the ball quicker, and I think that brought FC Dallas back into the game. And at the end there, they just were better than us on a few plays. Got it. And guys, if y'all have questions, please click the raise your hand button and I'll get you in. Sebastian Ferreira obviously got the goal for your team early. How important was it? He had obviously had the brace against San Jose a couple of weeks ago, but how important was it to keep him kind of keep building that confidence for him, I guess, seeing him score today? Yeah, no, look, Sebastian, we talk about it. We've been talking for a few weeks now. It's a process with him, and then he's getting better. He's getting fitter. He's building his confidence. I think today he had a great goal. So it's just a process that we just gotta keep going with him. Okay. I see a question coming from Victor Ariza from the Striker. Go ahead, Victor. Hey, Paulo. Darwin Quintero obviously leaving at halftime. Just wondering if there's an update on his status and how much do you think that affected the final result? We gotta have to wait and see a couple of days and the doctors and see how he feels. But it was just we need to be precautious there, and so he doesn't get any worse. Do you think his absence affected the final result? Do you think having him on the field would have helped close this game out? Maybe. You never know. But I think the reason why in the second half, I think we were not the same team. I think it was because our movement with the ball in the back line wasn't as good as in the first half. So I think for me, that was the biggest thing in the second half. The two goals there at the end, do you attribute that more to maybe just tired legs, or do you think it's a lapse of concentration? Look, if you watch our previous 7 games, we're really, really good in closing out games and not giving anything in the last few minutes of the game. Today, we lack that. I think, again, FC Dallas put us under pressure. They created a couple of chances, but it's still, I think, in those plays, I think we could have made the plays that we needed to deny that. Traveling support, Paulo, a couple hundred fans here. Just wondering, what that meant to the team, especially in your first Texas Derby as a coach. Yeah, no, look, it's awesome that we had fans and they were loud. We're hearing them for the entire game, and disappointed that we could not deliver the result that they wanted because they traveled from Houston from whatever they came to support us. But we'll make sure that we'll come back stronger in the next game. Thanks, Paul. And before we transition over to Spanish, Paulo, just one more for me. I asked Tim this also, but he mentioned how important it is to turn the page and put this behind you, focus on Austin. Does it help a little bit, perhaps, having another rivalry game like that next up on the schedule? Not that every game isn't important, but having another rival come up right away to kind of help the guys put that behind them a little bit. Yeah, look, I think every game is important. If it's a rivalry game or if it's any league game or Open Cup game, I think this is what I told the guys. I say we're too much of a good team to feel sorry for ourselves. And good teams, they come back right away, and that's what we're gonna work towards to get a result against Austin. Thank you for that. We'll go ahead and switch over to questions in Spanish. Vamos a cambiar a preguntas en español. Si tiene una pregunta, pone el botón levante la mano. Iniciamos con Leopoldo Mata. Adelante, Leopoldo. Profe, dentro de lo que la liga permite a los entrenadores para revisar las jugadas,
¿Hay algo que usted trató de hacer o no pueden hacer nada para revertir jugadas dudosas? No, mira, no son los entrenadores que piden para revisarlo. Tiene que venir del VAR. Entonces, si no viene de ellos, no, nosotros no estamos en posición para pedirlo. Yo creo que nos tenemos que creer que son responsables y contundentes con decisiones y aceptarlas cuando son. Profe, noté que el área chica, donde ustedes juegan el segundo tiempo, estaba demasiado blanda. ¿Llovió o lo mojaron demasiado el estadio o alguna razón por la cual está muy blando la superficie en esa sección? No sé, tenía que preguntar eso para los muchachos de Ciudades. La cancha fue la misma para los dos equipos. Sí, porque noté que Steve Clark, no sé si salió lesionado o cuál sería la situación, pero bueno, profe, y dentro de lo que es el desenlace del partido, o sea, es doloroso, creo que estas derrotas duelen mucho, pero ¿en qué momento usted se dio cuenta que el equipo estaba siendo presionado y hasta puedo usar el término asfixiado por el ataque de Dallas? ¿Y qué trató usted de hacer para evitar lo que fue el desenlace del partido? Mira, sí, sentimos que fuimos presionados por FC Dallas, pero tuvimos chances antes de marcar el gol. Tuvimos chances con Memo, tuvimos chances con Corey Bird, tuvimos la falta de Memo que en mi opinión, por el video que lo vi, la pelota entra. Entonces es relativo, ¿no? Hoy felices de las ciudades que consiguieron marcar los dos goles, pero si nosotros marcamos tal vez el segundo, el juego sería diferente. Ok, profe. Buen viaje, profe. Y continuamos con Luis Ortiz. Adelante, Luis. Buenas tardes, profe. ¿Qué mensaje le da al equipo? Obviamente una derrota dolorosa, pero ¿qué mensaje le da para mantener la frente en alto y enfocarse en lo que sigue? Eso me imagino que esa es la mentalidad, no lamentar mucho, no meterse mucho en lo que pasó y ya borrar cassette. Sí, no, mira, yo que le dije a los jugadores de que somos muy buen equipo para sentir mal después de después de ese partido, perdón. Creo que sí, duele perder de esta manera, pero mostramos un muy buen fútbol en el primer tiempo, donde creo que por mayoría de tiempo controlamos el partido, tuvimos ahí encima de FC Dallas. El segundo tiempo tal vez no tuvimos la misma contundencia y la misma calidad de salida del pase detrás, lo que hizo FC Dallas controlar tal vez un poquito el partido en el segundo tiempo, pero lo que dije fue que somos muy buen equipo para sentir abajo, tenemos que levantar la cabeza y trabajar para la próxima semana ya revertir estos resultados. Hace unos momentos el señor Leopoldo le preguntaba sobre el gol de Memo, ¿no? Ese tiro libre, sobre qué puede hacer usted como entrenador, pero mi pregunta es, ¿le dieron una respuesta, una explicación, los árbitros, quien sea alguien, por qué no contó ese gol? Dijeron que lo checaron el VAR y como dije, respetamos la decisión de quien checa. Yo no puedo hacer más nada, tengo que respetar la decisión y creer que tienen personas ahí que son capaces de hacer las decisiones que necesitan hacer. En mi opinión, yo miré el video con 3, 4 ángulos diferentes, la pelota claramente entra, pero esto es mi visión. Entonces, lo que dijo de nuevo, tenemos que despechar la decisión de VAR. Y la última, profe, yo sé que tal vez es muy pronto después del juego, tal vez hay que revisar el video, pero de manera inmediata, ¿qué se aprende? ¿Qué puede rescatar de este partido enfocándose en lo que sigue? No, mira, quiero que tenemos que ser contundentes por 90 minutos, porque partidos como esa, clásicos, son batallas, son juegos peleados y una jugada que dormimos le costó. Hoy 2 jugadas le costaron los 3 puntos o al menos el 1.
Entonces, yo creo que la consistencia de jugar principalmente partidos como estas peleadas por 90 minutos. Muchísimas gracias, profe. Gracias, Luis. ¿Hay más preguntas o no? No. All right, Paulo, thank you very much for the time. Thank you. Safe trip back to Houston. Thank you, Zach. Thanks, Paulo.